Al año un montón de jugadores van y vienen. Pocos son los que logran convertirse en leyendas. Hombres que ganaron títulos, rompieron récords e hicieron historia. Pero hay ocasiones en las que iniciaron, transitaron o finalizaron su carrera en equipos en el que pasaron sin pena ni gloria. Es por eso que te traigo el top of the tops de los 20 grandes jugadores que militaron para un equipo que no recordabas, quizá. Torrey Holt, uno de las grandes leyendas de los Rams de San Luis, de la era del mejor show sobre la tierra, ya saben, aquel que ganó el Super Bowl 34. Sin embargo, después de 10 años, y deja una marca de 12.660 yardas, con 74 touchdowns, dejó a los Rams para irse con los Jaguars, firmando en 2009 un contrato de 3 años y $20 millones. Desgraciadamente ahí su estancia no fue muy placentera, los números que registró fueron muy bajos, en los que nada más tuvo 51 recepciones pero ningún touchdown, con 722 yardas, siendo esta su peor temporada en su carrera, y su única en Jacksonville ya que fue cortado. Al no poder su contrato solamente recibió 3.45 millones de los 20 prometidos. Es bien conocido que los Patriots y los Jets son enemigos. Sin embargo, uno de los jugadores que logró brillar con ambos conjuntos fue Darrelle Revis. Con los Jets llegó a jugar 2 finales de conferencia al hilo, y con los de New England se coronó en el Super Bowl 49, pero después de haber sido echado por segunda ocasión de los Jets en 2016, pasó a formar parte de los Chiefs, en donde firmó un contrato de $11 millones por 2 años, pero por desgracia solamente tuvo acción en 5 juegos, en donde llegó a tener números casi nulos, y aunque la franquicia llegó a los playoffs, eso no sirvió para que Revis permaneciera otro año con los Chiefs, siendo cortado a principios del 2018. Una de las caras de la franquicia de Baltimore fue Ed Reed. Junto a Ray Lewis, eran como el Superman y el Batman de la defensa de Baltimore. Conquistaron el Super Bowl 47, pero 2 años después de eso, Reed fue cortado y enviado a los Houston Texans, en donde firmó un contrato de 15 millones por 3 años. Pero ese mismo 2013 fue sometido a una cirugía de cadera que terminó por quitarle protagonismo en el juego, algo que no terminó por gustarle al safety, llegando a declarar que los Houston Texans eran un equipo sin jugadas y sin entrenador. A los pocos días fue cortado del equipo, teniendo solamente un récord de 16 tacleadas, 0 intercepciones y 0 provocaciones de fumble. Reed pasó a formar parte de los Jets, donde tuvo una ligera mejora. En la década de los 70s, uno de los equipos de la época eran los Oakland Raiders, campeones del Super Bowl 11, pero muchas veces eclipsados por los Pittsburgh Steelers, y uno de los hombres clave del equipo era Kenny Stabler, pero para 1979 la franquicia entró en reconstrucción, y muchas de sus grandes figuras se fueron, como John Madden o Fred Bilenikoff. Stabler fue uno de los que no pasó el corte, y fue intercambiado a los Houston Oilers por Dan Pastorini, quien era unos cuantos años menor que Stabler. La serpiente o The Snake parecía ser el ingrediente faltante en Houston. Todo iba por buen camino. Cosecharon un récord de 11-5, pero desgraciadamente fueron echados de playoffs en la ronda de comodines, adivinen por quién, por los Raiders de Oakland. Lo curioso es que Pastorini no fue el quarterback verdugo, sino Jim Plunkett, quien lo sustituyó por una lesión. Tras el fracaso de esa temporada, el coach Von Phillips fue cortado de la franquicia. Ed Biles fue puesto al frente, pero Stabler pareció no conectarse con él, mostrando un poco de indisciplina, faltando a los campamentos de entrenamiento y exigiendo más dinero. Para el 81, después de 5 semanas, The Snake se lesionó y fue reemplazado por Gifford Nielsen. Al final de esa campaña, que finalizó 7-9, Stabler fue dejado fuera, quedando libre para marcharse a Nueva Orleans para alcanzar a Von Phillips, en donde llegó a tener mejores números. ¿Qué se puede decir de Mike Ditka, leyenda de los Dallas Cowboys y sobre todo de los Chicago Bears, tanto como jugador y entrenador, pero por un breve periodo portó el uniforme verde de las Águilas de Filadelfia? En 1966, Chicago lo intercambió a Philly por una selección del round 4 del draft del 68 y el quarterback Jack Concannon. Así los Bears llenarían el hueco dejado por el retiro del quarterback Rudy Buckich, y las Águilas obtendrían una ala cerrada, ya que el suyo, Pete Retzlaff, se había retirado también. Pero por desgracia con las Águilas no tuvo grandes números, siendo eclipsado muchas veces por James Harris Kelly. En las 2 temporadas que estuvo con Filadelfia, en 20 juegos combinados, registró 385 yardas con 39 recepciones y 4 touchdowns, números que no se le acercaban ni por mucho a lo que había hecho en Chicago. Y para 1969 fue intercambiado a los Dallas Cowboys por el receptor Dave McDaniels. Sería aquí con los Dallas Cowboys en donde
sorprendería temporadas mejores y un empleo posterior a su retiro, teniendo acción ahora en los costados del campo al lado de Tom Landry. Pero hasta aquí la primera parte de nuestro Top of the Tops. Déjanos tu comentario en la parte de la descripción y recuerda también, si tienes una duda sobre este u otro tema, hazla saber para nuestro video de preguntas y respuestas. Y no olvides visitar Tiempos del Deporte, te dejo el link en la parte de la descripción también.